Mexicanos, soy Filipo Beltrán, bienvenidos a México Informa. Buenas noticias al parecer, porque Santa Lucía va porque va. Esto es México Informa y comenzamos. Esto es México Informa. Amigos y amigas, muy contento de estar con todos ustedes. Buenas noticias para Santa Lucía, para Andrés Manuel López Obrador y por supuesto para todo este tema del aeropuerto. El día de ayer se dio a conocer en el Universal y otros medios que el aeropuerto de Santa Lucía se cancelaba y por el contrario, las obras que se habían realizado en Texcoco pues se iban a parar hasta nuevo aviso. Esto debido a que se iba a inundar el parque de Texcoco para realizar un parque turístico, un parque ambiental más bien. Y bueno, al hacer esta inundación obviamente se iban a perder los trabajos que se habían avanzado en el lago de Texcoco y surgieron una serie de amparos. Y según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la suspensión también obliga a autoridades a preservar las obras ya realizadas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el NAIM en Texcoco, y la nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo No Más Derroches presentó con el fin de que el Poder Judicial de la Federación defina la legalidad de la cancelación de la obra emblemática del expresidente Enrique Peña Nieto. La medida fue dictada por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Es la cuarta resolución judicial que obtiene el colectivo mencionado y 3 de ellas obligan a las autoridades a detener la construcción de Santa Lucía hasta que se tengan los permisos ambientales. Esto fue lo que se dijo el día de ayer. Y otra de ellas frena la construcción en Santa Lucía hasta tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Apenas ayer el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, rechazó que se reviva el proyecto del aeropuerto de NAIM en Texcoco, pues dijo, la apuesta es Santa Lucía. Esto conmocionó a las redes, por supuesto, todos los medios tradicionales lo dijeron de una manera muy burlona, porque los fifís están felices de que se pudiese cancelar Santa Lucía, porque hay muchos intereses de por medio, hay mucho dinero invertido ahí, hay mucha gente a la que no le conviene que este aeropuerto de Texcoco se cancele. Entonces yo no sé si sea viable o no. Lo que sí sé es que se pagaron millones de dólares. Imagínense, primero al arquitecto, a los arquitectos que están involucrados en este tema. Hay por supuesto una infraestructura eléctrica muy importante. Cuando pasas por ahí por la autopista de Texcoco te das cuenta que hay gran cantidad de gente trabajando, toda la parte de caminos y puentes, toda la parte ya de la cimentación de la tierra, que si bien muchos dicen que no es correcto, que porque es una tierra donde estaba el lago y no era, el mismo presidente dice que no es una tierra firme. Bueno, hay pues hay dos versiones, que es como cuando se pelea el novio con la novia, cada quien tiene su versión, pero lo importante aquí es que el presidente decidió cancelarla y ahora con estos amparos se iba a volver a realizar. Sin embargo, hoy sale una nota muy importante en Animal Político donde hay esperanzas para que el aeropuerto de Santa Lucía continúe. Y es que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, dice que el aeropuerto de Santa Lucía va a continuar. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, rechazó que las obras en Santa Lucía estén en riesgo tras los amparos promovidos por un colectivo. El secretario dijo que desconoce los motivos que hay detrás de esos amparos, pero expresó que cumplirán con lo debido. Y también comentó lo siguiente: tenemos toda la información del caso y los estudios nos lo están diciendo. Es decir, que podemos emprender las obras, tanto la que tendremos en el aeropuerto de Santa Lucía como el lago de Texcoco. Al abundar sobre el estudio del impacto ambiental, mencionó que están a la espera de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la Semarnat, para que les entregue el documento respectivo, por lo que al día siguiente podrían iniciar las obras. Y es que uno de los amparos decía que si no se contaba con este estudio, obviamente el aeropuerto de Santa Lucía no podía construirse. Y el secretario comentó lo siguiente: nos habían dicho en relación con el aeropuerto de Santa Lucía que muy probablemente sería a finales del mes de junio, pero esa es una cuestión de Semarnat. Si Semarnat nos entrega a fin de mes, iniciaremos al día siguiente las obras, comentó. Aquí hay algo muy importante y también depende de Semarnat, es decir que esta obra
pues prácticamente está frenada porque ese documento aún no ha sido emitido por la Semarnat. Ojalá que la Semarnat no esté coludida en todo este caso y que no le dé largas a este proyecto. Y es que un tribunal federal prohibió ayer al gobierno federal ejecutar obras para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con los estudios de seguridad aeronáutica. Además, también ordenó mantener intactas las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, es decir, el que está en Texcoco, abandonadas desde el arranque de la administración federal con el gobierno de López Obrador. Pues ojalá que este aeropuerto siga en pie siempre y cuando sea viable, porque si el de Texcoco no es viable realmente, pues este es un proyecto muy importante que ayudará muchísimo a los mexicanos. Como siempre, lo más importante es conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas acerca de estos amparos? ¿Crees que sea realmente por el bien de México o que sea únicamente por molestar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y por supuesto, por tantos intereses económicos que ahí se presentan. Como les comento, muchísimo dinero invertido en Texcoco. Por supuesto, la gente que invirtió ahí no quiere dejar escapar ese dinero. A veces el dinero para muchos es más importante que el mismo medio ambiente y que los mexicanos. Veámoslo con el calentamiento global. La gente que hacía plásticos se hacía millonaria mientras los animales estaban muriendo. Ojalá que este no sea el caso y que se llegue a un buen acuerdo para poder seguir con este aeropuerto internacional. Mi nombre es Filipo Beltrán. Esperamos tus comentarios. Recuerda que te puedes suscribir completamente gratis al canal. Esto es México Informa y nos vemos en el próximo video.